FM 89.1, Radio Universidad. Hay que seguir, estamos hasta las 7 de la tarde y como todos los miércoles a esta hora nos metemos en nuestro segmento con los magistrados y funcionarios de La Matanza, de la mano del doctor Alejandro Fernández, subprosecretario de Cultura. ¿Cómo anda, Ale? Todo bien, ¿ustedes? Estoy dando cuenta que nunca le dimos como un nombre a la sección. Espacio. Te lo dejo pensar Bueno, para la semana que viene. sí. El espacio traigo. Ale Sí, porque- Fernández. No. Vamos. Ale Fernández trae a su equipo. Bueno, y estamos hoy con una invitada o invitado. Siempre tenemos alguno de manera telefónica o presencial, generalmente presencial. Y hoy vino la doctora Sara Cáceres, la auxiliar letrada de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Local. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Buenas Bienvenida. tardes. Gracias. Muchas gracias por venir. Esto es un espacio serio, aunque no parezca. Ok. Eh, Bueno, ¿La doctora? Agregamos, además del cargo que tiene la doctora en la Cámara Penal, acá del Departamento Judicial de Matanza, que es docente de esta universidad, es representante provincial de funcionarios a nivel provincial por el Departamento de La Matanza y es técnica en periodismo por la UNLAM. Ah, bueno. toma. Así que ella sí Mirá. está en tema. Colega. Exactamente. Muy Bien. bien. Bueno, doctora, el tema de hoy, y siempre le pedimos, ¿no?, a nuestros invitados que lo introduzcan un poquito. El título es el rol de la víctima en el proceso penal. bien. Un poco yo adelantaba cuando estábamos anunciando la columna que tal vez tendría que ver con la ley de víctimas, ¿no? Y todo esto que es tan nuevo y que hemos tenido algunas charlas preparatorias aquí en la universidad para lo que iba a ser el Congreso. Todavía no está la fecha, lo vamos a anunciar. Pero bueno, charlemos un poco de manera introductoria de qué se trata la columna de hoy que vamos a estar charlando. Bueno, la víctima en el proceso penal siempre fue un sujeto relegado. El Estado la protegía y trataba de que no se metiera en diversas cuestiones. Sí le daba algún rol como el particular damnificado y en Capital Federal el querellante, para que interviniera, pero muy poquito. Había cuestiones que tampoco podía meterse. La ley provincial, en realidad basada en la ley nacional de víctimas, le dio a este sujeto un rol preponderante. Ahora participa de cada una de las audiencias donde le interese. O sea, primero se va a preguntar a la víctima si desea participar de ese proceso. Siempre está el Estado para proteger, ¿verdad? Pero la víctima puede inmiscuirse, puede ver qué es lo que pasa, tiene derecho a ser informada. De hecho, antes ya tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya establecían, Convención Belén do Pará, bueno, que está muy en boga en la actualidad, Convención de Derechos del Niño, ya establecía que la víctima tenía ciertos derechos y me parece que el Estado argentino un poco estaba rezagado en estos temas. Y si se quiere, estaba incumpliendo estos pactos internacionales Claro. que firmó. Pero bueno, ahora un paso adelante con este nuevo paradigma de la víctima en el proceso penal. Ya la víctima no es esta persona que habría que solo proteger y no dejar que se meta en estas cuestiones que tampoco entiende mucho. Entonces, lo que la ley establece es que la víctima debe ser informada. Víctima, cualquiera podemos ser víctima. De hecho, la ley define quiénes son personas físicas, nosotros humanos, jurídicas, empresas. Los afectados directamente, es decir, cualquiera que le suceda Por cualquier algún tipo delito, por cualquier tipo de lo delito. que sea, desde el más pequeño hasta el más grave. Pero también la familia, que es la víctima indirecta. La familia, tutores, ciertas personas que se responsabilizan de esa persona. Sí, digo, estaba pensando en un delito, en un homicidio, por ejemplo. Sí, también. La víctima, digamos, Los no que puede quedan. participar del La proceso familia. penal, es su familia, ¿no? Por supuesto. Obviamente los menores. En los casos de femicidio pienso Claro. eso directamente, Sí, ¿no? obviamente. Sí, ¿Y de sí, qué manera, vos decías recién, bueno, no es una obligación, porque
digo, tal vez alguna víctima diga, no, bueno... No tiene ganas de ser. Claro, no tiene ganas o le genera un dolor extra que no lo puede soportar y dice, bueno, lo delega, pero es un derecho, ¿no? Es Está verdad. claro. ¿Y de qué manera se manifiesta ese derecho? Es decir, que vos decías que le llegue, que esté informada, que le llegue Sí. información. Siempre el derecho es estar informada. Después participar en un primer momento, cuando haga la denuncia, cuando se la cite a declarar, se le va a preguntar y la víctima puede expresarse y decir, sí, quiero participar de este proceso. Y se le va a informar diversas cuestiones, como por ejemplo, la ley establece que existe un abogado de la víctima, de víctimas, que nunca existió antes. De hecho, la víctima no se metía mucho en estos procesos porque son muy onerosos. O sea, los gastos que insume pagar un abogado, trámites, costas del proceso, tasa de justicia, lo que sea, o sea, muchas personas no pueden abarcar estos gastos. Entonces, el Estado brinda, además de su protección de estos derechos, la posibilidad de que un abogado pueda participar. En la provincia de Buenos Aires, los colegios de abogados departamentales, por ejemplo, acá en Matanza, y bueno, y obtuve un datito, en Villegas y Ombú, de acá de San Justo, existe una oficina donde la víctima se puede acercar y solicitar la intervención de un abogado de víctimas. De hecho, para los colegios de abogados es obligatorio tener este profesional. De hecho, tiene que estar capacitado para estos procesos. Tiene que estar capacitado con cursos de derechos humanos. No es que se puede buscar a cualquier abogado para no, okay. Tiene que estar primero inscripto en un registro, que es el registro provincial, pero las delegaciones deben tener su propio registro. Después, tener más de 3 años en la matrícula. O sea, un abogado que recién comienza no podría. Debería tener 3 años en la matrícula. Y además haber hecho cursos relacionados con la temática. Claro. Víctimas, derechos humanos, género, niños. ¿Y alcanza, está dando o está un poco saturado? Parece que funciona y funciona bien. Lo que pasa que los ciudadanos no estarían tan informados. No saben O de sea, Claro. sí, si bien se le hace saber diversos derechos, no conocen que existe una oficina dependiente del Ministerio Público acá en Matanza, que se llama Oficina de Víctimas, donde podrían tener algún tipo de asesoramiento, además de contención psicológica y Bueno, demás. para eso estamos. Entonces, ¿cómo Sí, es? sí. Hay una oficina de víctimas en La En Matanza. La Matanza. ¿A dónde queda? El predio Pichinchi Pichinchi Varela. En Pichinchi Varela. Hay una oficina de víctimas. Además está el abogado de víctimas, que está, me hicieron llegar la dirección, Villegas y Ombú, acá en San Justo, donde está el patrocinio jurídico gratuito. Y además existe otra posibilidad de que la víctima pueda reclamar, de hecho siempre estuvo la posibilidad de reclamar por daños y perjuicios, y existe otro abogado que es el defensor civil que puede acompañar a la víctima en este proceso, ¿no? De reclamar sobre o bienes perdidos o alguna otra situación relacionada con este daño que se le ocasionó respecto del delito. ¿Ale? Tengo entendido, pero bueno, el derecho penal no es lo mío, con lo cual toco así, como con cuidado, voy dando pasos. El mío no es ningún derecho y sin embargo estamos Vamos, preguntando. estamos Así que... acá para sacar Bueno, dudas. pero vos por ahí no quedás mal. Ah, bueno. Con la pregunta yo sí puedo quedar No, bien. estamos No, aprendiendo. Digo, se le da a la víctima intervención tanto en el proceso como en todo lo que es la ejecución de la sentencia, digo, porque después hay una etapa posterior en que la persona, bueno, supongamos delitos más graves, está privada de su libertad, pero después puede dejar de estarlo, digo, todo esto Es verdad. se da también información a la víctima, ¿no? Sí, de hecho, antes la víctima, y representada en un particular damnificado, que es alguien que paga un abogado y que se presenta al proceso y que va a ser parte,
antes no podía participar de la ejecución de la pena, por ejemplo. O sea, no podía intervenir ni decir nada si una persona iba a salir en libertad, ya sea condicional y las otras libertades que existen. No podía opinar, no podía decir nada. En cambio, ahora, la ley provincial de víctimas, tanto el particular damnificado como la víctima en sí, sin necesidad de ningún abogado, es llamada a una audiencia y el juez le pregunta sobre esta situación. O sea, para conocer la opinión, claro, entre comillas, o la situación que está viviendo también la víctima. Pero no tiene una injerencia definitiva, digamos. No, pero el juez podría considerar claro, esta situación. De hecho, también la ley establece que la víctima podría pedir algún sistema de GPS que respecto de una persona liberada para poder establecer si esta persona que está liberada y que estuvo condenada y que ahora se liberó por algún beneficio, no se acerque o pues se pueda detectar si se acerca a la víctima. O sea, sí, esas cuestiones están que establecidas. siguieron siendo amenazadas. Sí, es verdad. Sí, no, ¿sabés lo que se me venía a la mente condenadas? y recuerdo mucho? Las notas periodísticas, o incluso nos ha tocado a nosotros también hacerlo en algún momento, de gente que se enteraba después de un tiempo que el victimario estaba libre, ¿no? De alguien que había sufrido, ya sea un robo, un ataque o un homicidio de un familiar, y Sí, salían claro, a reclamar porque, che, nadie me avisó, este tipo vive a la vuelta de mi casa, está libre, me lo cruzo en el supermercado y puede aparecer nadie en le cualquier avisó, momento, ¿no? claro, claro. Sí, la verdad que sí Eso ocurría. pasaba, sí, sí. Más de lo que nosotros hubiésemos querido, pero en realidad siempre estos derechos de información, siempre estuvo el derecho a ser oído en todos los tratados internacionales, siempre se debió cumplir, pero bueno, a partir del 2021, esta ley nueva, que es la ley provincial, estableció estas cuestiones específicas y deber de notificar a la víctima por parte de las autoridades. También la víctima debe saber quiénes son los jueces que intervienen, quiénes son los fiscales, o sea, dónde están los centros donde puede acudir, dónde está el tribunal. O sea, debe tener mucha información. Obviamente, si lo desea, otra vez, se le va a preguntar y se le va a preguntar si quiere participar y si quiere saber todo esto, porque muchas personas realmente, no quieren, claro, por lo traumático, prefieren no enterarse. ¿Y tienen el derecho de saber absolutamente todo? Exactamente, Sí. todo. Cuando y hay dar un su secreto opinión. confidencial, secreto de sumario, que se dice alguna causa... En provincia No existe no está eso. establecido. Ah, ok. Sí puede haber algún tipo de reserva. De hecho, en menores, en la justicia juvenil, en realidad, ahora se llama justicia juvenil, de responsabilidad juvenil, que es reservado solo para las partes, la víctima no podía intervenir, ni como particular damnificado, con un abogado, ni como víctima. Y ahora, con la reforma, con la ley provincial, la víctima interviene, es llamada a una audiencia, se le da a conocer todas estas informaciones que se da en las causas de adultos, también en estas causas de menores. ¿Y pueden hacer peticiones también? No sé, se me ocurre, no sé, que el que es acusado pida tramitar en libertad el proceso, si no lo tuviera, ¿eso se le da algún tipo de intervención para que se manifieste? ¿O Sí, puede se le- pedir que, no sé, que si estuviera libre que tramite el proceso detenido? Esas cosas las puede Sí, de hecho, la víctima es oída y puede solicitar que no salga en libertad. El juez considerará, en realidad, Claro. ¿no? Teniendo en Ya cuenta la depende del ley, los informes Sí. que debe recabar, va a considerar, va a decir que no salga y obviamente va a dar un motivo. El juez va a indagar qué es lo que sucede. Por ahí siente temor. Entonces hay algunos herramientas que el juez puede utilizar, ¿no? De no acercamiento de estos GPS o botones antipánicos que el Ejecutivo, las municipalidades, o sea, otorga a las autoridades judiciales para poder entregar a las víctimas. Te iba a contar algo de las víctimas. Siendo particular damnificado, lo que decía Alejandro, y una persona en libertad, condenado en libertad por algún beneficio,
puede pedir un particular damnificado que vuelva detenido porque ha violado algo, en el sentido de alguna norma. Sí, claro. Porque no ha hecho caso a alguna norma que le estableció el juez. Entonces ahora con la ley nueva no, porque es del año 2021, pero con esta ley última de la provincia de Buenos Aires, la víctima puede, a través del particular damnificado y de un abogado, puede solicitar que esta persona vuelva a la cárcel a seguir cumpliendo su condena porque no cumplió con alguna norma, con alguna tiene que haber algún obligación. No solo porque sí, digamos. Antes no podía decir nada. Sí podía decir a través de el fiscal, pero recuerden que el fiscal no representa a las víctimas. El fiscal representa los intereses en general de la sociedad, o sea, no de una víctima en particular. Entonces, por eso la necesidad de este abogado de víctimas que ahora está presente en nuestra ley. Es decir, siempre la manifestación es a través de un abogado. Digamos, no es que la víctima o el familiar puede ir a manifestarse con el fiscal. Claro, sí, la ¿Directamente con el víctima fiscal? directamente puede hablar con ¿Y el el fiscal. fiscal está obligado a recibir a esa víctima? Sí, a su familia? está obligado también a brindarle información porque es uno de los órganos en el proceso. Yo estoy pensando en personas que quizás no tengan conciencia de que sí son parte de ser víctimas. ¿Puede suceder esta situación? Digo, ¿se puede notificar ante una situación a una persona que es víctima sin que esa persona tenga que acercarse a un lugar a decir soy víctima de tal hecho? ¿Se entiende o es medio rebuscado? Por ejemplo, bueno, en la provincia de Buenos Aires las denuncias pueden ser a través de mails. Me parece que te referís a eso. Sí. Yo soy víctima, no quiero ni ir a ningún lado, no quiero acercarme a ninguna comisaría, no quiero ir a ninguna fiscalía. Bueno, está establecido que la denuncia puede ser tomada a través de un mail. De hecho, traje algunos datos para que ustedes puedan tener para brindarle a la audiencia. Pero en algún momento hay que conocer a la víctima. Claro. De hecho, la ley establece que las autoridades, ya sea el fiscal, el juez o quien corresponde, pueda acercarse al domicilio de la víctima a poder charlar o a poder tomarle algún tipo de testimonial por alguna situación que esté viviendo, algún temor, bueno, algún daño que no pueda salir de algún domicilio o de alguna institución. O sea, sí puede ser que la víctima nunca pise ni un juzgado ni una fiscalía. Puede ocurrir. O no sé si por ahí lo que quería decir es, no sé, que en el marco de una investigación se descubra que también se estaba perjudicando a otra persona También, sin que esa persona claro, lo sepa. exactamente. No sé, le están robando a alguien y no está en su Que conocimiento o estafando de alguna y esa manera. persona, Estafa, sí, claro. persona no se considera, no sepa que lo que le sucedió también forma parte del rol de víctima que él está atravesando, digo. Entonces no puede acercarse a ningún lugar a exigir determinados derechos o determinadas cuestiones porque no es consciente de su propia situación. Sí, ocurre. Y eso, digamos, hasta que la otra persona no se acerca y denuncia, no se la considera como tal. Y está en nosotros, los operadores judiciales, Ahí va. poder acercarse Claro, tanto a la población, a los ciudadanos, y tratar de concientizar. Bueno, ha ocurrido con las cuestiones de género. Me parece que esta ley trae alguna de estas cuestiones relacionadas con la perspectiva de víctima, o sea, capacitar tanto operadores como al público en general de qué es ser víctima. Claro, exacto. O sea, dar herramientas para que una persona que no se considere después pueda descubrir que ha sufrido algún daño a través de un ilícito, ¿no? De un delito. Bueno, ¿algo más? ¿Ha quedado algo en el tintero? Los datos nos han quedado... Bueno, lo importante es conocer los teléfonos, el 911, que es el teléfono que todos conocemos, y otros relacionados específicamente con la víctima. Por ejemplo, hay un centro de acceso a la justicia, el número es el 149, en la provincia de Buenos Aires, ese es un centro nacional. Hay un centro provincial también. Si entran a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, enseguida hay un botón que pueden acceder. Hay mails, bueno, los traje para que ustedes por ahí puedan
difundirlo. Lo decimos, ¿lo tenés por ahí? Decimos. Ah, bueno, Dale, dale. por ejemplo, en La Matanza, denuncias lamatanza@mpba.gov.ar. Denuncias lamatanza@mpb.gov.ar, que es el más importante. Bien. Bueno, doctora, la verdad, muy relevante el tema y también para conocer y dándole la previa a lo que va a ser el Congreso aquí en la universidad. En algún momento está por ponerse la fecha, así que la vamos a estar anunciando desde aquí. Le agradecemos por venir y por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por recibirnos. Ay, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, nos como encontramos el miércoles que viene. Ya le dejé la tarea de ponerle nombre a este espacio. Y música. Le vamos a poner una canción de Alejandro bueno. Fernández. Lo decimos. No sería de mi gusto, pero... La doctora Sara Cáceres, con nosotros la auxiliar letrada de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Local. Hoy hablamos acerca de la ley de víctimas y el rol de la víctima en el proceso penal, con Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.